Daniel, bienvenido, mucho gusto. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Regina? Bienvenida, mucho gusto. ¿Qué tal, Sammy? ¿Qué tal, Kelly? Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Edgar, bienvenido. Eric, también muy bienvenido. Muchas gracias, Eric. Es usted muy fino, ¿eh? Ahí les voy a mandar una copia, sí, me siento muy orgulloso. Muchas gracias. Buenas noches, Lee. ¿Qué tal, Edgar? Bienvenido. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar la exposición de esta noche y como de costumbre les presento un afectuoso saludo y mis mejores deseos porque todos estemos bien. Realmente es muy penosa la situación, ¿verdad? Feliciana, muy buenas noches. Bienvenida. Realmente es impresionante, impactante lo que ha ocurrido de manera particular, el suceso este de Villanueva y cómo se abrió nuevamente la tierra y hay personas desaparecidas. Pues invocamos el nombre de Dios para que resuelva esa situación y que todo salga bien, ¿verdad? Que rescaten a esas personas con vida, si eso es posible todavía. Pues a manera de información y de petición, les hago un señalamiento. Quiero iniciar la clase del día de hoy porque a las 20 horas se inicia el examen de recuperación. Realmente la situación de la universidad es penosa, ¿verdad? Fíjense que yo creo que al margen de los problemas internos y esa disputa por el poder que se da en el seno de nuestra universidad, afectando a mucha gente, ¿verdad? Eh, porque hay facultades en donde la toma de las instalaciones ha impedido que muchas personas se gradúen, que no hay exámenes, bueno, etcétera. Y en nuestra facultad, por ejemplo, los exámenes de recuperación, buenas noches, Miguel Ángel, se habían señalado para finales de octubre, que es si la fecha era esta, ¿verdad? En lugar de poner el noveno mes, pusieron el décimo, y confundieron a medio mundo, pero venturosamente todo se ha ido aclarando. Hay un detalle que yo quiero remarcar con toda claridad, insistir en él. Fíjense que a los profesores que estamos practicando esos exámenes de recuperación, nos pidieron que
notificáramos que la constancia de pago debe remitirse, pero no remitirse al profesor, que es lo que ha venido ocurriendo. Cuando lo remiten, por ejemplo, a doña Sonia le han llegado una enorme cantidad de constancias de pago, pero no es a ella ni es a mí, es a Classroom, a donde se tiene que subir. Con su código de ingreso hay 2 apartados, uno para sí, Juan Pablo, ahorita le doy la palabra. Uno para la primera retrasada, para la primera oportunidad retrasada, y otra para esta oportunidad. Tiene la palabra Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, Minik. Mira una pregunta. Dice que hay varios compañeros, me incluyo yo, enviamos la boleta al Classroom, pero fíjese que hay 2 cursos, está el de Teoría del Estado y el de Derecho Constitucionario que no... No constitucional, no constitucional. Sí, Derecho Constitucional que no tiene para agregar comentario a clase. ¿Va? No, sí lo tiene, pero ahorita se les clarifico. Va, gracias. Está asignado como una tarea, licenciado, donde ellos pueden adjuntar su boleta por ese medio. Está asignado como una tarea, dice. Asignado como una tarea en donde ustedes pueden adjuntar su boleta. Así es, ¿verdad? Así es, porque muchas personas lo han hecho así. Yo les rogaría que insistieran porque esto se está volviendo un caos. Fíjense que han remitido una serie de imágenes de la constancia a WhatsApp y otros a la coordinación sin nombre, y es una confusión de diferentes secciones. Entonces, por favor, yo les pido que insistan en Classroom, que es como una tarea asignada. Ahí me están informando en este momento que es de la forma que muchas personas, más de 50, ya lo han hecho. Entonces, por favor, Juan Pablo, perdone si usted fuera tan fino de insistir, yo le quedaría muy agradecido. Bueno, otra vez Juan Pablo tiene la palabra. Bueno. Era mano levantada. Gracias, Juan Pablo. Bueno, fíjense que precisamente porque hay examen, vamos a iniciar la exposición, que es la siguiente. Bueno, esta es la exposición de esta noche. Ya la tienen en la pantalla, ¿verdad? Les pregunto que si ya la tienen. Sí. Muchas gracias. Ya concluimos en la sesión anterior lo relativo a la exhibición personal. Ese es un tópico que vamos a evaluar en el examen final. Nosotros vamos a evaluar en el examen venidero lo concerniente al amparo, lo que hemos visto del amparo, ya se les dio su cuestionario. Hoy vamos a hablar del habeas data, y aquí les incluyo un comentario inicial que se los traslado de la siguiente manera. Fíjense que esta es una figura que ha generado polémica sin que tenga ninguna trascendencia ni significación la misma, ¿verdad? Porque lo importante es que existe la figura y que tutela un derecho. Algunas personas consideran que esta no es una garantía constitucional, pero sí lo es, ¿verdad? Es una garantía constitucional moderna, ¿verdad? Deviniente de los avances tecnológicos. Fíjense que por ahí se afirma, incluso en la propia facultad, algunas personas consideran que no hay ningún fundamento para estimar que el habeas data es una garantía constitucional, pero sí lo es. El habeas data es una figura moderna, porque como vamos a ver, no hace mucho, probablemente unos 50, 60 años que surgió, pero se ha ido incrementando su importancia en razón de los avances tecnológicos. Ustedes han visto, creo que todos lo hemos visto y percibimos que las redes sociales son de suma importancia, ¿verdad? Pueden concretar objetivos positivos de significación colectiva, pero también
pueden servir de mecanismos para atentar contra el honor, contra el prestigio de una persona, ¿verdad? Se hacen señalamientos y con facilidad se destroza una reputación. Entonces, precisamente por esa circunstancia, por la facilidad que existe para la comunicación hoy día, entonces ha surgido esta figura. Esta figura tiene por objeto tutelar la información que de nosotros se encuentra en manos de terceros. Esos terceros pueden hacer publicaciones irrespetuosas o calumniosas o difamatorias y nosotros podemos aclararlo, pedir que se corrijan esa información argumentando que es incompleta o falsa o que se está pretendiendo manipular o que se vulneran derechos sensibles, ¿verdad? Como son la vida íntima de las personas. Por eso algunas personas estiman que el habeas data es básicamente un mecanismo para tutelar la intimidad y se ha acuñado un término que es el derecho a la intimidad. Pues sí, básicamente ese es uno de sus objetivos, pero en términos de generalidad es corregir, modificar u omitir datos que se generan de manera infundada, impropia y a veces falsa, calumniosa y difamatoria. Ahora les quiero señalar algo que no es cierto, pues, ¿verdad? Fíjense que algunas personas con un rigor extremo, olvidándose de que las garantías constitucionales no deben ser rigurosas, sino, por ejemplo, como ocurre con el amparo de conformidad con el artículo 8º, el amparo debe ser flexible y adecuado porque está protegiendo derechos fundamentales trascendentes, ¿verdad? Y en este caso es lo mismo. Entonces dicen, no, en nuestra Constitución no está regulado el habeas data y por tal razón es inconsecuente incluso enseñarlo. Fíjense que esto se volvió alguna discusión dentro de la coordinación porque uno que otro profesor decía, no, nosotros no debemos incluirlo en el programa, que lo estudien dentro de otra área, tal vez en teoría del proceso o en procesal civil, porque no está regulado como garantía constitucional. Y ciertamente, lo relativo al proceso del habeas data, pues no está regulado en la Constitución, no está reconocido como una garantía procesal, no se normó, porque es muy nuevo, ¿verdad? Entonces, no está el proceso, como si está el del amparo, está el de la exhibición personal y el de la inconstitucionalidad, pero hay una ley específica, que es la Ley de Acceso a la Información. Pero yo les señalo, y para que lo marquen ustedes en su Constitución, les pido que leamos los artículos 30 y 31 de la Constitución. Por favor, tráiganlos a la vista. ¿Ya los ubicaron? Ya, licenciado. Ya, bueno. Sí, licenciado. Muy bien. Miren el artículo 30. Dice, publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo. Perdón, los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos, de seguridad nacional o de datos administrados por particulares bajo garantía de confidencia. Entonces, en principio, todos los actos de la administración son públicos. Hay una exclusión, que son los diplomáticos y los militares cuando conciernen a este aspecto que se señala, que es la seguridad nacional. Pero lo atañedero concretamente al habeas data está regulado en el artículo 31, que les pido que leamos y que releamos. Dice así: acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella consta en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad a que se dedica esta información, así como a su corrección, rectificación y actualización,
quedan prohibidos los registros de archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Entonces, esto que yo acabo de leer encuadra lo que yo les señalé. Nosotros podemos pedir a cualquier institución del Estado y privada, vamos a ver, la información que tienen de nosotros, porque es muy probable que exista información de nuestra persona y para advertir qué es lo que se ha publicado de nuestra persona y si esa información es incorrecta, pues corregirla o ampliarla o modificarla o excluirla cuando es incierta. Entonces, en eso consiste básicamente el habeas data. Fíjense que al igual que el habeas corpus, aquí también le dan un origen en cuanto a su denominación de tipo latino, ¿verdad? Se usa una expresión en latín. Recuérdense que la exhibición personal era el habeas corpus, ¿verdad? Entonces, habeas corpus, así le llamaron los romanos y los mismos ingleses, ¿verdad? Porque en 1689 se originó, como nosotros lo señalamos, en Inglaterra. Pues aquí también, ¿verdad? Fíjense que habeas significa aquí tengas en posesión. Algunos dicen conserva o guarda tú, que significa conserva o guarda tú, pero la traslación, la transcripción más correcta y difundida es esta. Habeas significa aquí tengas en posesión. Y data significa información, como dice aquí en la pantalla, sobre hechos o conceptos. En términos de generalidad, data quiere decir información o datos. Entonces, en términos de mucha concreción, significa aquí están tus datos. Aquí están tus datos. Así como en la exhibición personal, aquí está tu cuerpo, aquí está mi cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se recuerdan que les hablé yo del edicto del homo libero exhibendo en relación al habeas corpus, ¿verdad? El acreedor sometía al deudor que no le pagaba, había una orden de la autoridad de que le sirviera casi como esclavo y lo condenaba a 5 años, pero les conté que el acreedor se excedía y lo tenía 8 o 9, entonces el deudor pedía que exhibieran su cuerpo para que advirtieran que estaba siendo violentado, ¿verdad? Que lo tenían a la fuerza, casi secuestrado. Pues lo mismo ocurre aquí. Aquí, si una persona tiene mis datos y los tienen correctos y los publica no malamente, yo puedo pedir que los exhiba a efecto de corregirlos, ¿verdad? Quiero saber qué es lo que la información que ustedes tienen mía, pues la están publicando mal, la están publicando de manera incorrecta. Fíjense que respecto al concepto y naturaleza jurídica de el habeas data, aquí les traslado. Elmer García tiene levantada la mano. Muy bien, Elmer tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, licenciado. Solo una duda con relación a los datos que maneja el Estado. Pues obviamente podemos tener acceso y como usted mencionaba, corrección, verificación y actualización. ¿Qué sucede con los datos que manejan? Las entidades privadas. Sí, que son en alguna medida para lucrar con ellos. Fíjese que sobre ese hay un tópico que creo que debemos clarificar, ya que usted lo preguntó. Fíjese que la ley a la que yo me voy a referir, porque realmente lo que ocurre es que regularmente, tal y como dice la Constitución y como usted lo está señalando, se refiere a los registros públicos, pero la verdad es que la ley de acceso a la información pública incluye también a entidades privadas que manejan información pública, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal creo, como vamos a ver ahorita en la naturaleza de esta figura, algunos lo catalogan como un subtipo del amparo, como un amparo subsidiario. Entonces yo creo que le es aplicable el artículo 8º de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad,
en donde uno puede tener acceso a, a la información privada para corregirla. Fíjese que aquí hay una serie de entidades. Yo recuerdo que todavía estaba en la corte cuando la situación esta se resolvía por la vía del amparo, porque presentaban registros y algunas instituciones como los bancos les pedían informes a este tipo de instituciones sobre la performance de una persona, ¿verdad? Y a veces brindaban datos incompletos, ¿verdad? Como vamos a ver en un ejemplo que yo traigo aquí, dentro de unos minutos se los voy a traer, eh, que sería el habeas data por aclaración. Fíjese que aparecía uno como deudor y probablemente ya le habían hasta expedido la carta de pago hacía una década, ¿verdad? Entonces se utilizaba el amparo para obligar a esas personas a que hicieran la corrección correspondiente. Ahorita a lo que yo aludía es a clarificar algo, que algunos señalan que el habeas data no existe en la legislación constitucional, pero sí existe en el artículo 31 y en unos minutos cuando nos refiramos a la ley de acceso a la información, aludiremos a esta situación. Fíjese que, Elmer, yo en lo personal creo, y hay jurisprudencia de la Corte en ese sentido, que se obliga a la... Mire, le voy a leer rápidamente, aunque lo vamos a abordar en unos minutos. Esta ley, pues ustedes pueden consultarles el artículo 6. Dice sujetos obligados. Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional, de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualesquiera otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado o actos de la administración pública en general, que esté obligado a proporcionar la información pública que se le solicite, dentro de los que se incluye el siguiente listado. Y hay un listado larguísimo: organismo ejecutivo, organismo legislativo, organismo judicial, todas las entidades centralizadas, el Banco de Guatemala, Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos, Comité Olímpico, Universidad de San Carlos, Superintendencia de Telecomunicaciones, empresas del Estado y las entidades privadas que ejerzan funciones públicas. Entonces, dentro de ese contexto, yo sí creo que las entidades privadas sí están obligadas a hacer las correcciones de rigor, con fundamento en este artículo. El artículo pareciera circunscrito porque se limitaría a referirse a entidades que manejan recursos públicos, pero como lo que se tutela es el honor y lo que se busca es preservar la moral, pues yo sí creo que es viable, ¿verdad?, pedir que lo exhiban. Y si no, se acude al amparo. Es así, Hermes. No sé si usted... Muchas gracias, licenciado. Sí, le agradezco, disculpe la interrupción. No, usted no tiene que pedirme disculpas, yo le agradezco su intervención, es muy importante. Fíjense que Gracias. les decía entonces que aquí hay una definición que yo la tomé de hace un par de años, de un artículo que fue publicado en un periódico argentino, que se llama El Sitio. El artículo se llama el habeas data en Argentina, invasión a la privacidad. El tema era muy discutible. Entonces, pero me parece que la definición es muy clara. Aquí un profesor que se llama Sergio Sorín dice lo siguiente: la acción de habeas data se define como el derecho que asiste a toda persona identificada o identificable a solicitar judicialmente la exhibición de los registros públicos o privados en los cuales se hayan incluido sus datos personales o los de su grupo familiar, para tomar conocimiento de su exactitud y requerir la rectificación, la supresión de datos inexactos u obsoletos que impliquen discriminación. Discriminación y otros aspectos, ¿verdad? Pero yo creo que la definición del profesor Sorín es realmente muy puntual. Nosotros tenemos derecho a que se nos muestren los registros públicos o privados, dice él, ¿verdad? Y yo creo que con fundamento en el artículo 6 de la ley respectiva en nuestra patria,
Disculpe, licenciado, ya no se le escucha, no sé si soy solo yo. Sí, es el Sí, licenciado. fue No al me licenciado. escucho. Gracias.